Hoy tenemos a Alfredo Flores, como les decía, un emprendedor en serie, un empresario en serie. Desde muy joven ha emprendido en diferentes negocios y obviamente en el network marketing. De eso nos va a hablar, de sus aprendizajes, de sus caídas y levantadas, de sus lecciones, en fin. Bueno, pues empecemos con la pregunta clásica de este programa, mi estimado Alfredo. ¿Cuál es tu clic? Mira, yo desde muy joven, 14, 15 años, formé una banda de música. Vendíamos nuestros servicios en bar mitzvahs, en fiestas, etcétera. Pero ese no fue mi clic. Me di cuenta que podíamos ganar dinero. Luego también estuve metido en ventas en la calle. Yo vendía pijamas de segunda en la calle. Yo, como ustedes saben, no tenía necesidad de hacer esto. Sin embargo, yo quería ganar dinero. Ese era mi punto. Yo quería ganar mi dinero. Pero ese tampoco fue mi clic empresarial. Pasó el tiempo después de estas actividades entre fiestas que organizábamos y vendía yo en la calle, tal cual, no sé cómo le digan ustedes allá en Colombia, en otros lados. En Estados Unidos se llaman flea markets, acá en México se llaman tianguis, lugares donde pones cuatro tubos y ponías tu techo y tu mercancía y a vender en la calle. Claro, eran zonas de muy, muy alto poder adquisitivo en México, eso sí, y vendía yo pijamas de segunda en la Colombia. Generalmente son vendedores ambulantes. Vendedor ambulante fui, además de tocar en música, y mientras estaba yo en la universidad, y ahí es donde sí empecé. Mira, a los 16 años todavía no teníamos edad, antes de la universidad, en preparatoria, todavía no teníamos edad para legalmente establecer una compañía, pero había un truco ahí legislativo, legal, en donde a los 16 años podías formar una asociación civil. Y entonces se me ocurrió, y ese fue mi clic, para ayudar a mis compañeros y a mí mismo a poder tener estudios de posgrado, necesitábamos dinero. Sí. Y entonces necesitábamos organizarnos como estudiantes para hacer estos eventos oficiales y dentro de una asociación civil formar una estructura financiera que nos permitiera generar dinero para el posgrado, para después de la universidad tener dinero para todos nosotros. Ese sí fue mi clic. En ese momento aprendí que tenía que organizarme como una compañía, aunque era una asociación civil, porque no teníamos la legalidad de ser una sociedad anónima que se llama en México una LLC en Estados Unidos. A los 16 años teníamos formado PEAMAC, Previsión Estudiantil de Ayuda Mutua Asociación Civil. ¡Wow! Ese sí fue porque eso me hizo ver que para obtener un propósito muy específico, muy claro que queríamos obtener, necesitábamos estructurarnos con una actividad empresarial. Claro que estábamos en un ambiente de muy jóvenes, chavos, les decimos acá en México, y obviamente las fiestas eran una fuente de ingreso, la organización de rallies informales era una fuente de ingresos, pero luego empezamos a incursionar en otro tipo de cosas, entre ellas un restaurante, por ejemplo. Un restaurante en una zona de Valle de Bravo donde veíamos que los chavos que venían de la Ciudad de México los de fines de semana no tenían un lugar que nosotros ideamos que podía ser bueno para el negocio. Pero el propósito siempre se mantuvo ahí, tratar de obtener fondos para obtener nuestro posgrado al terminar la universidad. Y fíjate, no era la universidad, era después de la universidad. Estamos hablando ya después de los 23, 24 años de terminar la universidad, tener fondos que nos permitieran estudiar en el extranjero, donde cada quien de los participantes quisiera. Y éramos un grupo como de 15 personas, 15 jóvenes, igual que yo, de 16 años. Unos muchos más inteligentes que yo, pero sí entendí que uno mismo tiene que ser como la maquinaria, ¿no? La máquina que promueve esta idea, que lideré esta idea, que a pesar de las broncas que hay, problemas que hay al organizar fiestas o al hacer un rally o al hacer pues las cosas que se tienen que hacer para un restaurante, etcétera, el liderazgo es siempre importante, ¿no? Mantener el espíritu, el propósito, la congruencia, el tratar de tener un buen ambiente para lograr el objetivo, porque nadie era empleado de nadie. Éramos una asociación civil con un objetivo común, pero nadie era empleado de nadie. Pero sí es cierto que el liderazgo funciona, definitivamente funciona. La idea de alguien fija que logra agrupar a gente, que logra atraer a gente, fue importante. Y fue importante en su momento por varios años. Qué bien, Alfredo. Te voy a decir que eso es visión y obviamente esa es una de las
de las partes medulares del líder, el tener una visión y que la compartiste, la contagiaste, influiste a un grupo y crear una organización legal, oficial, y se pudieron pues organizar, para la redundancia, de cara a una meta que iba más allá incluso de la carrera universitaria, y era cómo podían financiar sus posgrados. Finalmente, ¿qué estudiaste de pregrado y qué posgrado hiciste? Y si efectivamente esa asociación te sirvió para autofinanciar o para financiar tu posgrado. Bueno, a esa edad, aunque haya liderazgo y aunque haya buenas intenciones, también tienes mucha inmadurez. Hay mucha inmadurez de todos los miembros y mío inclusive. Entonces tuvimos yo tuve la fortuna de ser invitado por una compañía para irme a España un año para asesorarlos en una aventura de inversiones que iba a ser un grupo mexicano muy grande en muchas áreas. Y me dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude a ver si estos amigos de España son de veras o no, si realmente lo que nos dicen es cierto, y tienen cárnicos, y tienen vinos de Rioja, y tienen sobre todo aceites, Carbonell compañía se llamaba, una aceitera gigante que exportaba a todo el mundo. Y nosotros queremos saber si esto es cierto, pero no tenemos tiempo, entonces necesitamos a alguien que nos asesore en todas estas ventures. Y yo elegí, por ahí tengo un CD, un audio que se llama Elegir es renunciar. Elegirme a esa aventura, y se perdió un poco la máquina, la que yo digo, lo que es el liderazgo, la generación, y entre los que quedaron, uno que otro, entre ellos estaba Oscar Velasco, que también conocen en el multinivel. Uno que otro se quedó tratando de liderar eso, pero ya no hubo esa congruencia, no hubo esa... Yo aportaba mucho de la infraestructura, con reuniones en una casa donde había pues una infraestructura, y se perdió. Desgraciadamente perdimos esa compañía, esa asociación civil, y elegí renunciar a ella. O sea, me fui a España, ¿no? Y eso hizo que se rompiera el liderazgo ahí, y pues tan jóvenes que estábamos, se perdió aquella visión. Después de un año que regresé a liquidar las cosas del restaurante, nada más a llevar a cosas administrativas, liquidar dineros, y se acabó. ¿Qué empresa siguió después de eso, mi estimado Alfredo? Bueno, obviamente cuando vine de España, yo traía mucha información agroindustrial, mucha información empresarial. Yo estudié ingeniería química, especialista en procesos alimenticios. O sea, si tú me pones a cocinar, mira, te lo puedo envasar, va a quedar perfecto, no te va a hacer daño, pero no te va a gustar. Es muy diferente ser un ingeniero procesador de alimentos que un cocinero. Yo sabía cómo congelar, liofilizar, meter en botellas, meter en latas, conservar, lo que tú quieras, pero no era el que hacía las cosas. Pero al regresar de ahí, vi que había ciertos productos que eran muy buenos, y entonces empecé a picar cebolla, picar ajo, y los envasaba. Y los empecé a vender. Hice una compañía con el soporte más importante de mi familia, que fue mi padre, que invertía en mí, y me dijo, pues yo creo en ti, ándale, pues cómprate el equipo, la maquinaria, y me puse a vender en más o menos 100 tiendas, hipermercados, ahí Walmart, etcétera, aquí en México. 100 diarios surtía yo. Cebolla picada, ajo picado, y luego papa a la francesa preparada. En el área de verduras, yo iba personalmente a colocar muchas veces estas bolsitas en los lugares donde se venden las verduras, y surtía 100 tiendas diarias. Y así, ese fue mi segundo, otra de las partes importantes que hice como negocio. Pero obviamente bajo la visión de que los alimentos siempre se venden. O sea, los alimentos son una fuente muy importante de ingresos, pero hay que saberlo manejar. Y yo no tenía la experiencia de manejar la compra de productos del campo. Así que hasta se me ocurrió sembré papa. Allí a mitades, como se llama en México, ¿no? Tú me prestas tu tierra, yo te pongo la plata, y nos vamos a mitades con la utilidad del valor de la papa. Pero me cayó el chahuiscle. En México es una expresión muy común. En México es una expresión muy común que te digan, me cayó el chahuiscle, me cayó la mala suerte. Ajá. Pero el chahuiscle, de hecho, es un hongo que se mete abajo de las leaves, de las hojas de la papa. Se come las hojas, y no se puede hacer la fotosíntesis, y pierdes la cosecha.
O sea que efectivamente a mí sí me cayó el chahuiscle. En Acá México lo decimos, usan le para... cayó la roya, Ándale, igual. haciendo alusión a eso, Igual. justamente a la plaga y a la mala suerte. Se le cayó la roya. Me cayó el chahuiscle, perdí mucha plata en eso y también manejé mal mis ventas, en mi manejo de ventas con Walmart sobre todo. Pero luego vendí ese negocio, lo alcancé a vender, más o menos salí tablas, pero me metí a otro más de alimentos, que era salar, vendía bacalao, pero no era bacalao. Entonces, ¿qué era? Era un cazón, un hijito de tiburón chiquito, lo fileteaban, le quitabas la piel y monté unas instalaciones para colocar eran unas torres donde ibas poniendo sal, cazón, como de 2 metros de alto por 1 por 1. Eran como 3 de esas torres y luego las tenías que voltear para sacarle todo el líquido al cazón y luego mandarlo a secar a otro terreno que tenía también mi papá, que me rentaba para ponerlo y lo colgaba yo en unos alambres de acero y era un ataque de gatos impresionante en la noche. Tenía que poner ahí a alguien que estuviera vigilando que no me rasgaran el cazón. Gatos mi plaga eran los gatos. ¿Y por qué no lo vendías como cazón y lo vendías como bacalao? No, ahí sí, ese pedacito no mira, la cuestión era venderlo como bacalao mexicano, estilo mexicano, pero obviamente en mis facturas nunca decía bacalao, decía cazón tipo bacalao. Entonces yo no tuve problemas nunca legales, pero pues no era bacalao. Ya entiendo. Entonces después de 2 años de que le vendí mucho de eso, vendí toneladas de eso. Y en medio también vendí sal a Cuba a través de un amigo que nos dijo, hey chico, tú sabes cómo conseguimos sal, necesitamos sal en Cuba. Y en Mérida hay una salinera, Mérida está muy cerca de Cuba. Y pues dije, siempre me he aventado los negocios, siempre he dicho que sí. Sí, lo vemos. Y entonces exporté sal a Cuba en ese inter también. Empecé a incurrir en ciertas inversiones inmobiliarias al mismo tiempo. Empecé a crecer como empresa, más y más. Y también durante esa época pude ver que había un mercado muy importante en la industria mobiliaria turística porque Cancún apenas estaba abriendo. Y ustedes saben que yo soy antiguo. Cancún ahora es un emporio, parece Miami, pero yo lo llegué a cruzar en tablas. Cancún es una isla. Yo la llegué a cruzar caminando en tablas, ¿ok? Y eso obviamente pues fue muy temprano, pero me di cuenta que había un boom, había unas cosas que se llamaban swaps. Yo ya había tomado un curso un diplomado muy importante con un buen maestro, la verdad, un maestro que me dio mucha confianza en eso, de ingeniería financiera o inversión en bolsa. En México cambiaba de ser sociedad, tenías que ser sociedad anónima, ya no podías ser ya persona física, tenías que ser una empresa para poder tener un brokerage, una casa de inversiones. Y aprendí también de inversiones y me di cuenta que había swaps en México y los hoteleros estaban obligados, como grandes cadenas hoteleras como Marriott, Hilton, etcétera, estaban obligadas a no sacar dólares sino a través de productos o comprando artículos mexicanos que necesitaran. Y justificando eso les daban dólares, era swapping. Y ya sabía de eso, entonces me puse a fabricar muebles. Pero Alfredo, antes de meternos en el tema de los muebles, que sé que ahí has hecho una gran empresa y creo que todavía tienes empresa en ese tema, para que hagamos ahí un paréntesis, digamos, un poquito por partes. Bueno, lecciones que quieras socializar aquí a los seguidores, a quienes están en sintonía y a quienes verán más adelante en diferido este live, este conversatorio. Lecciones que tú destaques más de esa primera fase de emprendimientos que tuviste. Mayores. Mira, emprender es muy divertido y tienes que ser responsable de ti mismo. El primer líder es el autoliderazgo, tener visión clara. Ya. Estrategia que bien o no te puede funcionar, pero tener una estrategia que en este negocio de network marketing pues está muy armada con la asesoría que tú estás ofreciendo a tu grupo y que todos hemos hecho durante años. Yo tengo 28 años en Amway como uno de mis negocios. La tercera es que sí entendí que la diversificación en los negocios es muy importante. No tener todos los huevos en una canasta es muy importante. Eso me ha ayudado inclusive ahora en la pandemia, donde tengo inversiones inmobiliarias turísticas, que tú sabes, el ingreso ha sido 0.
Y sin Claro. embargo, gracias a la diversificación, mi estilo de vida pues no se vio afectado. Pero si solamente hubiera tenido inversiones inmobiliarias turísticas, me hubiera ido muy mal. El ingreso fue cero, fueron puros gastos. Entonces, esa es otra parte, la diversificación. Entonces, visión clara. A mí me cuesta mucho trabajo tratar de transmitir lo que es claridad. La claridad es un elemento importantísimo, el propósito, la motivación específica que te va a hacer tu motor mismo, tu motor interno para lograr un resultado es importantísimo con claridad, no que te la venda otro. No, nadie te puede motivar realmente a ti. El único que se puede motivar es uno, por el propósito que te... No es un segundo. Por más que leas libros o veas en YouTube artículos de motivación, vas a encontrar frases que te hacen vibrar, pero a los 10 minutos, si no tienes ese propósito claro, te la pasaste muy bien, te vibró, te emocionaste, pero se murió. Necesitas tener una motivación clara. La estrategia, como dije, por los segundos es muy importante. La estrategia que eliges que debe que ser muy flexible y muy adaptable. Yo por eso quebré en ciertas cosas o tuve problemas en ciertos negocios, por no ser flexible, por no entender que hay otra forma de hacer las cosas y uno cree que la única forma de hacer las cosas es como uno piensa y no es cierto. Hay que tener gente que te ayude y a entenderlo. Estrategia flexible, adaptable siempre y más ahora que tenemos estos sistemas de comunicación y de capacitación digitales, pues si no te adaptas, te mueres, se acabó, ¿no? Y tercero es la ejecución. De nada sirve estar en visión y hablando y diciendo y armando si no ejecutas. Ejecutar implica riesgo, que para mí es la principal característica de alguien que emprende. El que emprende es aquel que tolera el riesgo. Si tú no toleras el riesgo, no seas empresario. Si tú tienes un problema para manejar el riesgo, no puedes ser empresario. Te vas a morir antes de un infarto, te vas a morir antes de una angustia, vas a necesitar terapia. No. Tú necesitas tener tolerancia y aceptar el riesgo. Y el riesgo no implica algo malo. El riesgo de perder o ganar siempre va a estar, pero lo tienes que saber manejar. Tiene que haber el ingrediente de riesgo, es algo que siempre va a estar presente en los negocios, siempre. Que no es ni malo ni bueno, es. ¿Okay? Y hay que asumirlo si quieren emprender y hacer empresa. Hay que asumirlo. Definitivamente. Gracias, mi estimado Alfredo. De hecho, justamente en mi libro ¿Cuál es tu clic?, en mi libro más reciente, dedico un capítulo al tema de la misión de vida y dentro de la misión está implícita la visión, el tener la claridad hacia dónde se dirige, el tener un propósito claro en la vida, el tener un para qué estoy en este planeta y que mis proyectos de vida, mis sueños estén enmarcados en esa misión y en esa visión. Bien, ¿qué te hace clic, mi querido Alfredo, para incursionar en la empresa de muebles? Porque por lo que tengo entendido es una empresa que a ti te ha dado muchos resultados, muchas recompensas e incluso creo que has importado o exportado. Bueno, no sé cuál de las dos, pero creo que ha sido un negocio internacional. ¿Qué te hizo clic para meterte en ese tema? Muy sencillo. Un día dejo la puerta abierta, así literal. Dejo la puerta abierta donde estaba el taller, donde estábamos fabricando ciertas muestras. Dejo la puerta abierta. Yo enojado, para evitar que se me metiera alguien, yo fui a cerrar la puerta, pero en la puerta me detiene alguien y me dice, ¿usted es fabricante de muebles? Yo de inmediato me pongo el traje de vendedor, le digo sí. Sí. Ah, caray, oiga, mire, y saca de su coat, saca una fotografía y me dice, ¿usted me puede hacer este mueble? Me enseña una foto. Entonces yo veo la foto y dije, espéreme un momento, me meto con mi maestro, con el jefe de taller y le digo, ¿podemos hacer esto? Sí. Perfecto. ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto costaría hacerlo? No me acuerdo. Me dijo 100, vamos a decir. Yo regreso con ese señor y le dije, ¿se lo podemos hacer? 300. Así. Me dice, ok, le voy a dejar un anticipo. En ese momento me di cuenta que el negocio de los muebles era muy diferente a todos los demás, donde yo tenía que esperar 30, 40, 60 días para cobrar. Y hasta la fecha, hace más de 30 años, yo no hago un solo trabajo sin anticipo. ¿Eso qué quiere decir? Que financieramente siempre está rolando eso. Y el clic para mí fue, ese negocio es una maravilla, aquí no hay financiamiento, no hay bancos, aquí me dan un anticipo. Y así sea una cadena. Cuando tú dijiste que estabas haciendo una muestra en el taller, exactamente de varias muestras. Eran muestras de mimbre, de muebles de mimbre. Ah, ok, esa parte nos la hemos saltado.
Increíble cómo estás atento a las oportunidades. Es impresionante, Alfredo. Siempre hay que estar vendiendo. Puesto. Exacto. Si tú estás en los negocios, estás en los negocios. Qué bien. No nada más fue el detonante para crear todo un emporio en muebles, ¿ah? Dije, no, esto es de aquí. Y llegamos a vender 25,000 muebles al año. Wow. A diferentes clientes muy grandes. Y fue un gran negocio. Un negocio que con la entrada del mercado chino también pegó muy fuerte. Yo no vendo al público. Yo no he vendido muebles al público. He vendido a distribuidores y a hoteles, restaurantes y bares. Pero nunca he sido mucha gente cree que yo tengo una mueblería. No, las mueblerías cuestan mucho dinero y son muy difíciles de operar. Yo vendo al que está interesado en su proyecto y tiene que invertir en muebles específicos, de diseño específico. A ese le surto. Y ahora también ese negocio, debido a que creció mucho, y llegamos a tener más de 160 empleados, 80 en uno y 80 en otro de tapicería. En el 94 fue terrible para México. El 94 fue algo terrible. Amway empezó creo que por ahí del 91 en México. Yo entré en el 92. Aunque entré, pero no hice nada, ya te platicaré. Pero el 94 fue el efecto tequila. El gobierno mexicano no pudo refinanciarse la deuda y quebró. Básicamente quebró. Así. No pudo pagar sus deudas, se declaró en no pago y quebró. Entonces, el 94 para todos los que teníamos empresa fue horrorífico. Horrorífico. Empleados, obligaciones fiscales, laborales, etcétera. Entonces yo tuve que rápidamente adaptarme a ser importador de muebles, a ser alguien que nada más vendiera proyectos sobre ventas, y casi desarmé todo. Le puse a todos mis empleados sus talleres, lo que se llama outsourcing, que ahora ya está prohibido en México, por cierto, estos días. Y me pasé a hacer talleres, etcétera, y cambió mucho el negocio de mobiliario. Pero ya había incursionado no solo en Amway, sino también en inversiones inmobiliarias. Ya había estado diversificado en otras. Otra vez vuelvo a insistir, diversificarse es sobrevivir. Ya tenía otras fuentes y ya había abierto el negocio de Amway en Estados Unidos. Para allá voy, mi estimado Alfredo. Un empresario exitoso, un emprendedor en serie, con tanta experiencia, con tan importante trayectoria, ¿qué le hace clic para fijarse en el network marketing, abrir la mente y decir, aquí hay un negocio de gran alcance? Si eras empresario tradicional y no creo que tuviese ningún tipo como de afinidad con este tema, me imagino que te parecería extraño. ¿Qué te hizo clic? No solo extraño, me pareció que cómo podía ser un negocio donde yo iba a invertir, creo que $100 por un... Bueno, yo no sabía que era un kit, a mí me estaban entregando productos. A mí, mira, aquí hay un clic diferenciado. Uno, a mí Consuelo me enseñó el producto y me gustó el producto. Como Consuelo es tu auspiciadora, Consuelo Hernández de Marca Ejecutivo de México. Ajá. Exacto, yo soy su frontal, pero cuando yo firmé eso no sabía ni dónde estaba, ni que era un downline, ni que era un upline. Ella yo nada más firmé. Empleada tuya. Sí, gerente de ventas. Para los que no conocen la historia. Sí, ella era mi gerente de ventas, mujer muy inteligente, como siempre, chaparrita, pero entrona, como decimos en México. Me gustaba la venta, entrona, no había mucha buena relación de trabajo, porque obviamente cuando tú eres el dueño y tienes a tus vendedores, la presión es constante, ¿no? Tú llevas los gastos, pero tú al vendedor le exiges la venta. Entonces, siempre fue una relación tensa, digamos, corporativamente hablando, ¿no? Medio tensa. Y a veces a ella no le gustaba recibir reclamaciones de los clientes porque era lo que los veía, etcétera, y todo me lo pasaba a mí, yo, etcétera. Normal. Es más, hasta en Amway pasa. Pero el tema es que realmente el clic para mí del negocio, ella no me invita a los productos. A los productos. O sea, me dice, están los productos para que los compres baratos, inscríbete, y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Pero ella no me explica muy bien el negocio. Me invita a unos seminarios donde yo no hubiera ido si no hubieran sido unos hoteles y unas zonas que sabía que estaban bien. Mi estatus de empresario es difícil. Y en ese inter ya inscrito, invito a Oscar Velasco, a Enrique López, a Soyo, a varias personas que están en el negocio todavía y que viven de este negocio y viven bien. Que esa es otra de las cosas que no tienes en otros negocios. Aquí impactas la vida de muchísima gente, pero impactas de a de veras, ¿no? No es una cuestión teórica. Aquí impactas la vida. O sea, los hijos de Oscar Velasco son esmeraldas. O sea, impactas toda una generación y luego la otra. Claro. Oscar Velasco, para quienes no están al tanto, es doble diamante downline tuyo.
Y lo que a ti Sí, te hizo, entonces tú entraste fue por el producto en principio, eso fue lo que te descrestó, ¿verdad? Creo que un limpiador de cocina o algo así. sí, descochambró su cocina. Y yo dije, bueno, wow, pues descochámbrala toda. Y me dijo, no, porque tengo más clientes. Y pues ahí se quedó, pero a mí el producto me gustó. Ya, De hecho, ya. me gustaron todos los productos. La pasta de dientes fue, desde hace 28 años no tengo otra pasta de dientes, no puedo usarla. O sea, la astringencia era una mentira. Además, como ingeniero químico, yo entendía mucha de la mercadotecnia que engaña a la gente de productos que tienen las marcas tradicionales, pero que te engatusan con la publicidad, pero no es la verdad. Entonces, yo me di cuenta de eso y los productos me gustaron. El clic me lo dio el negocio cuando en una reunión, regresando de Europa, de ver unos muebles en Italia que yo iba cada año, según yo, a ver cómo iba la moda, pero la verdad es que me copiaba los modelos de nuevo. Así me los traía. Y me dieron entonces unos cassettes y todo mi equipo para irlo oyendo en el avión. Ahí noté algo que me hizo clic con un hombre de color que se llama Halsey, que ya murió, un motociclista que se hizo diamante, que era policía. Y ese cassette, me acuerdo hasta la fecha, me hizo, aquí hay algo, me hizo vibrar, inclusive hasta llorar. El que estaba al lado mío en el avión me dijo, pues, ¿qué le pasa? Y al regresar, aunque todavía no lo entendía bien, yo regreso, y aquí me van a odiar todos los que están en Network Marketing, yo regreso ya como plata. A mí me dicen, Consuelo, pues tú ya eres plata. Le digo, ¿y qué es eso? Pues tú eres plata, ya tienes ahí los 21 puntos, los 10,000 puntos que se necesitan para hacer plata, ya los tienes con los que tú habías invitado, los Velasco, los estos, los otros, y eres plata. Yo sé que muchos me van a odiar ahí, muchos. ¿Qué hice para hacer plata? Invitarlos a un seminario, donde yo me salí. Conectarlos a la educación. Conectarlos a la motivación, encontraron a la visión y dijeron, bueno, Oscar Velasco era un esclavo de su negocio, tenía 2 farmacias, trabajaba 13 horas diarias. Y yo lo saqué de eso. Y bueno, a otros amigos también. Y bueno, la verdad es que ellos se metieron y hicieron, o sea, Oscar Velasco llegó a Esmeralda antes que yo, llegó a Diamante antes que yo, ha llegado a doble diamante antes que yo ahí voy, pero me ha rebasado. Pero la ventaja es que este negocio te tiene la ventaja de la comunidad que tú tienes, y eso pues eso es muy bueno, ¿no? Pero en realidad voy a un seminario y saliendo de ese seminario, uno de mis laterales me habla por teléfono y me dice, oye, Alfredo, tú ya eres plata, voy a hacer una reunión cerca aquí de tu casa, mi casa, ven a darnos el plan de negocio, tú ya eres plata. Y yo le digo, mira, vamos a hacer esto, tú das el plan y yo te superviso. Pero ahí está el clic. Tú todavía no tenías mayor idea. Pero ahí fue el clic, porque cuando yo fui a su casa había mucha gente, muchas personas. Dio el plan este amigo que había ido a un seminario, lo explica muy bien, y el primero que se levanta a decir, oye, esto está muy bueno, soy yo. Ahí te enterabas realmente en qué consistía el negocio y qué alcance tenía cuando ya eras plata. Al ver a la gente ahí, y al ver a este hombre ahí, y ver a la gente, etcétera, y me di cuenta que funcionaba. Ahí fue el clic. Ahí empecé el negocio. Así fue. Qué bien. Otra vez, era estar abierto, es estar abierto. Tú ves un negocio ahí, ves gente que está interesada, que va a mover el producto y que está dentro de tu comunidad. Y digo, oye, pues como el anticipo del mueble hay que entrarle a esto. Alfredo, habrán personas que dirán, bueno, Alfredo, empresario, su gran downline líder estrella, tenía negocios. La pregunta es, ¿tú recomiendas invitar a empresarios tradicionales? Y si lo recomiendas, ¿de qué manera crees tú que sea pertinente llegarles para que realmente vean el negocio de network marketing? Mira, si me preguntas específicamente si tu mercado son los empresarios, te diría que no. La estrategia es invitar a todo aquel, bueno, a través de los productos, en nuestra opinión, la opinión de Regina y Alfredo, es empezar con los productos. El empresario siempre va a tener una proyección, tiene una visión, tiene su proyecto. Es muy difícil que lo logres desviar cuando él ya está encarrilado en una actividad económica y le digas, te tengo este negocio, empiézalo con $100 y ponte a vender productos de Amway. Es muy difícil lograr eso. A mí me gustaron los productos,
usé los seminarios y la capacitación para involucrar a otros y así fue como se fue dando. Pero la mayoría, la gran mayoría de mis downlines no son empresarios. No son empresarios. Okay. Algunos son dueños, el negocio es dueño de ellos, tienen un negocio propio, pero no son empresarios. Son gente que tiene talleres, farmacias, a lo mejor algún negocio pequeño, pero no son empresarios. O sea, tienen un negocio de frente público o distribuyen, venden, limpian ventanas, pero no son empresarios. Realmente tienen un negocio donde ellos son los empleados, como dice Kiyosaki, ¿no? O sea, son gente que está... Autoempleados. Bien, entonces ya queda claro que es bastante complicado que un empresario como tal, propiamente dicho, en mayúsculas, vea este negocio porque está muy enfocado con su empresa, que lo observa y demás. Hay casos, obviamente, acá tenemos un caso que es el de, le conocemos como Papa Superrica, la empresa Rodrigo Silva Diamante de Colombia, que de hecho es uno de los entrevistados en mi canal de YouTube Líderes por Naturaleza y es una de las personas cuyas enseñanzas están socializadas en mi libro ¿Cuál es tu clic? Pero estamos de acuerdo, digamos que son casos muy puntuales, son ocasionales, llamémoslo así, esporádicos, pero seguramente que muchos tienen la pregunta de ¿cómo le llego a aquel independiente exitoso? Aquel autoempleado que tiene su consultorio médico, su oficina de asesorías contables, que tiene su farmacia, su restaurante o sus 3 pizzerías, o lo que sea, su pequeña fábrica. Un autoempleado o dueño de negocio exitoso que no es todavía un gran empresario, ¿cómo llegarle a él? ¿Qué tips darías tú para poderle llegar a las personas con esta oportunidad del negocio Amway? Mira, tienes que usar mucho la psicología de la venta y del concepto, del precepto. Yo lo que diría es que primero la relación con él es importante. Saber cómo realmente va, cuánto está gastando en tiempo en mantener su negocio. O sea, hacerle una entrevista un poquito más a fondo a través de la amistad. Si de ahí puedes encontrar la beta de presentarle el negocio, sino antes haberle vendido productos. O sea, que tú estés convencido de usar los productos y se los vendas es muy importante. Hacer la relación con él y empezar a averiguar qué tan bien le va en su negocio. Aunque aparentemente tenga mucha actividad, muchas cosas no se dicen. Y ahí con la relación puedes empezar a abrir las puertas para que esa persona pueda entrar al negocio. Yo conozco a mucha gente aquí en Amway que es gente que había sido autoempleada y que transformó totalmente su vida a través de este concepto. Gente que ha vendido ropa, que ha estado en textiles, etcétera. Aquí de México, de Colombia inclusive. Pero sí, hay gente que sí tiene un negocio propio, es autoempleado, pero sí le puedes llegar si le hablas exactamente en la empatía de entender su situación personal, su situación de tiempo y de las ventajas que puede tener él en este negocio por saber tomar riesgos, por ser un hombre de negocios. Porque siempre la gente de negocios siempre está abierta, siempre estamos abiertos. Ok, gracias. Pero entonces, bueno, quiero ir como sacando las principales enseñanzas de que tú nos estás dando. Entonces, uno, el dueño de negocio, sea gran empresario, sea independiente, como autoempleado, generalmente está abierto a oportunidades. Ese es un tip interesante. Otro tip que a muchos de ellos les gusta es que se les llegue con el producto para que vea qué es lo que tangiblemente se mueve en el negocio. Y obviamente se le conecta con la educación para que expanda la visión. Tercer punto de lo que tú señalas es no detenerse por el hecho de que veamos a una persona aparentemente exitosa que supuestamente está muy bien económicamente, pero no sabemos lo que hay tras bambalinas, no sabemos como decimos acá, los intríngulis. Me hiciste acordar del caso de Sergio Rivera, doble diamante de México, el famoso autor de ese CD nace de la técnica Si no hay perro, que también está en audio video en YouTube, donde él decía, la gente me veía a mí como un exitoso empresario, que teníamos una fábrica, pero realmente estaba quebrado, estaba endeudado y esta oportunidad para mí fue la salvación y yo tenía los ojos abiertos ante algo que me diera la posibilidad de pagar deudas. Entonces, pues importante ese detalle y algo que también agregas, acercarnos a través de calentar la relación, no proponer en frío una oportunidad, buscar, como recomiendan universalmente los maestros de este negocio y los libros, y es hacer amistad, acercamiento, calentar la relación para que haya un mejor ambiente para luego entrar a hablar de la oportunidad de negocio. Ajá. Mi estimado Alfredo, acá hace una pregunta. ¿Sí? Yo te diría que hacerlo un buen cliente y que le des un buen servicio es el primer paso de una buena relación. Que él confíe en ti y en lo que le vendes. Y de ahí, entonces. Regio, gracias Alfredo por esa puntualización ahí. Bien, aquí hacen una pregunta bacana y es, tú como empresario recorrido tradicional y como exitoso networker con Amway en particular,
¿cuáles, tú con toda la propiedad nos digas, cuáles son las ventajas del network marketing versus a empresas tradicionales por más rentables y bollantes que puedan ser? Bueno, obviamente no tienes la infraestructura, no necesitas la infraestructura y ahora menos con la cuestión digital que se necesita para un negocio tradicional. El riesgo, como yo dije, el más importante es el manejo del capital. Si tú no necesitas gran capital y puedes empezar un negocio, bueno, pues es una gran ventaja. Es obvio que puedas empezar nada más con $100, $50 de productos y puedas empezarlo, pero más que eso tienes que aprender que aquí tienes que mover productos a través de la gente, a través de una comunidad. Entonces, la otra gran ventaja es que aquí no hay empleados. Aquí tú tienes que encontrar o inspirar a la gente a encontrar la razón por la cual este negocio le puede ayudar rápidamente y de manera exponencial. Uno de los grandes problemas de los negocios es potencializarlos. ¿Hasta dónde puedo llegar a ganar? ¿Cuánto puedo ganar con un negocio? ¿Y qué tengo que arriesgar para llegar a ese potencial? Me acuerdo de este Kurz que decía, bueno, yo para volver a ganar vendiendo bananos necesitaba una infraestructura terriblemente grande, ¿no? Entonces, sí. Cuando Koch se llama así, Koch, y él tiene razón. También yo para vender más muebles necesitaba mucho más infraestructura, más maquinaria, más empleados, más todo este rollo. Entonces, la ventaja de este negocio es que tú te potencializas a través de la comunidad y más ahora con el sistema social, el social marketing, con el social contact. Realmente podemos hacer, el potencial del negocio es amplísimo sin tener que arriesgar capital. Tienes que manejarte, cambiar la estrategia ahora con la cuestión digital. Ya no es lo mismo, no hay que gastar ni gasolina ahora, ni meterle millas como antes. Aquí estamos hablando, no sé cuántos, 3,000 kilómetros de distancia o 4,000, y la verdad funciona. Es cuestión nada más de adaptarse a esta nueva forma de conectar con la gente y pues hacerlo. Yo no soy un experto en social marketing. Obviamente ahora los millennials, pues Facebook es el nuevo tianguis es el Facebook. El nuevo, ¿cómo le llamas tú? El nuevo lugar donde Facebook se vende todo, se vende y la infraestructura amazónica, Amazon y el Alibaba y todos estos son emporios de e-commerce y Amway es otra opción con la ventaja que puedes ganar dinero si los mantienes dentro de tu comunidad, ¿no? Así que son grandes las diferencias. Gracias, mi querido Alfredo. Sí, resalto, destaco eso que tú dices, que acá no hay inversión de capital, no requiere contratar personal, no necesitas locales, no hay inversión a riesgo. En la manera en que expande la comunidad, puedes apalancarte en ella y en la plataforma digital y puedes facturar mucho más sin tener que emplear maquinaria ni nada de esas cosas. Perfecto, qué bueno eso. Y tú has comentado algo, claro, ahora nos economizamos hasta los parqueaderos, hasta la gasolina y hasta el café del invitado o el prospecto para darle el plan. O sea, hay que mirar en medio de esta situación adversa y muy compleja también, pues mirar lo positivo. Yo pienso que el líder siempre se enfoca en lo positivo de la adversidad, en lo positivo de las situaciones aparentemente negativas y se apalanca en ellas, porque de lo contrario se resignaría, se achicopalaría, se apachurraría, hablándolo en términos coloquiales, y pues no podría cumplir sus objetivos y seguir echando para adelante rumbo a una visión. Mi estimado Alfredo, para ir terminando, ¿qué le dices tú a aquel networker que está comenzando este negocio, que todavía está con ciertas dudas, que no sabe si es para él o no es para él, que de pronto nunca ha emprendido nada y no está seguro si realmente puede tener éxito en el network marketing, o que lleva algún tiempo sin los resultados que espera y que duda si efectivamente debe seguir o no en este negocio? Por favor, recomendaciones para esta clase de personas que están con esta expectativa. Bueno, mira, yo suelo decir que la autoestima es lo que te determina a ti ante tus circunstancias. La autoestima es la herramienta que tú tienes para reaccionar o actuar ante tus circunstancias. Entonces, yo lo primero que le quiero decir es, si tiene otra opción y realmente tiene mente de empresaria, que la haga, que ejecute. Pero si no tiene otra opción, que tiene estas bases tan específicas de apoyo, que ejecute esta. Que ejecute esta aprendiendo de los productos, sabiendo vender, atreverse a vender, quitarse el miedo a vender y empezar a mover producto a través de su convencimiento de lo que está vendiendo es bueno y que puede lograr de ahí a los auspiciados. Nosotros, Regina y yo decimos, en las ventas los encuentras. Entonces, este proceso a nosotros es muy importante. Segundo importante,
dada la situación digital, yo recomiendo mucho que la gente se enfoque en áreas menos urbanizadas, ciudades más pequeñas, para ser más efectivo desarrollando el negocio. En las urbanidades grandes hay muchísima competencia, muchísima ataque digital, y en las comunidades más apartadas puedes tener mayor efectividad, o por lo menos es lo que yo he visto en nuestros negocios. Se es más efectivo si uno pertenece a una sociedad más pequeña que en una gran urbanidad, que en una ciudad mediana, grande, etcétera. Eso también es importante que para por lo menos empezar a tener un resultado es un buen lugar para comenzar. Y de ahí ya pues empezar a manejar las redes. Pero la gente que está empezando, que está medio frustrada con esto, miren, nunca se salgan de este negocio. Nunca saben cuándo llega alguien que lo entiende. Una vez que te metes en este negocio, no te salgas. No te salgas, porque si tú mantienes el consumo, mantienes los contactos, aunque sea no a la velocidad que la estrategia te marque tu gente o tú mismo, eventualmente si sigues en esto, vas a llegar a hablar de esto con una fluidez muy diferente que al principio y vas a poder registrarte después y vas a tener una buena pensión, mucho mejor que la que te puede ofrecer otros negocios. Oye, Alfredo, buenísimo ese cierre. Me hiciste acordar de un mensaje que nos dio nuestro gran mentor, embajador Corona, José Bobadilla, en la gran convención que tuvimos en el 2019, en octubre, y el nombre de su conferencia es "Si te quedas, todo va a ocurrir". Y luego hizo un taller de instructores con ese lema, y si no, que nosotros con mi pancha decimos, hay que agregarle un pedacito, es "Si te quedas haciendo lo necesario, todo va a ocurrir". Lo importante es mantener la fe, la esperanza, la energía, el entusiasmo y la continuidad en la acción. Porque si nos quedamos a esperar, eso nunca va a ocurrir. Hay que poner la acción continua y consistente y coherente con el sueño. ¿O no, mi querido Alfredo? Sí, visión clara, muy importante. Estrategia y ejecución. Perfecto, Alfredo. Entonces, visión clara, estrategia y ejecución, porque sin ejecución no hay sueño realizado. Y como diría otro amigo nuestro, si no es así, no te vistas que no vas. Alfredo, gracias por tu tiempo, por tu atención, tu gentileza y tus valiosas enseñanzas, completamente enriquecedoras, sobre todo viniendo un empresario en serie, como digo yo, como tú. Dios bendiga tus sueños, tus metas, Dios bendiga a Regina, a toda la familia y a tus proyectos. Pancha, muy agradecido, muy honrado de que me hayas invitado, con todo gusto. Saludos a todos los que hayan escuchado, muy buenas noches, los quiero a todos, pero empresarios. Muy bien. Bendiciones para todos. Hasta luego.